Buenas noches, hermanas, ¿cómo están? Espero que bien, siempre orando por sus necesidades. Y bueno, recordando un poco lo que vimos en la lección anterior, ¿no? De que es importante que las pruebas ayudan mucho a ejercitar nuestra fe. Estuvimos viendo que es necesario muchas veces pasar diferentes pruebas y dificultades porque eso nos ayudan a poder desarrollar una resistencia ante los ataques, pero también vimos de que esto nos ayuda a desarrollar una firmeza en el carácter, ¿no? Entendiendo de que nuestra esperanza es segura en el Señor y que jamás va a terminar en desilusión, ¿verdad? Espero de que haya sido de bendición ese tema, como lo fue para mí también. Entendiendo de que todo lo que Dios nos permite vivir siempre tiene un propósito para nuestras vidas y que el Señor siempre ha invertido tiempo en nuestras vidas porque su plan se tiene que cumplir. Por eso el día de hoy estaremos tocando un tema, se llama un amor práctico. Vamos a leer en Romanos 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a hacer algunas preguntas muy sencillas que según el texto vamos a ver las respuestas y de esta manera poder un poquito escudriñar, exprimir el texto, que es muy, muy importante poderlo observar. Entonces, la primera pregunta a este texto es, ¿en qué condición nos vio Cristo? Y según el texto podemos ver que Él nos vio en una condición, como dice, cuando aún éramos débiles, ¿no? Éramos débiles. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué creen que nos hace débiles? En nuestra experiencia, en nuestra vida pasada, ¿verdad? Lo que nos debilita en nuestra vida es el pecado, ¿no? Entonces acá dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quiere decir que nosotros, toda la humanidad, estábamos en ese mismo estado, ¿no? En ese mismo estado de pecado, todos éramos impíos y el pecado lamentablemente trae debilidad a nuestra vida, ¿no? Entonces, la tercera pregunta es, ¿creen que un débil puede salvar a otro débil? No, o sea, me ponía a pensar muchas veces cuando tú de repente has tenido una fiebre muy alta o has tenido alguna enfermedad bastante grave, lo que produce en tu cuerpo es una debilidad que a veces te impide pararte o a veces comer a solas, alguien te tiene que alimentar. Entonces, la debilidad que está hablando acá el texto habla de un extremo, ¿no? De una debilidad que no puedes sostenerte. Entonces, la pregunta es, ¿crees que un débil puede salvar a otro débil? Definitivamente no se puede, ¿no? Entonces no podemos hacerlo. Entonces, en esa condición, según vemos en este texto, en esa condición Cristo nos vio débiles totalmente. Y esta debilidad en el aspecto espiritual es producida por el pecado. Entonces el pecado realmente nos arruina la vida, nos debilita, no nos da fortaleza, ¿no? Y tampoco no nos ayuda. Entonces, la siguiente pregunta es, si estamos débiles, ¿qué necesitamos? Si tú estás débil, ¿qué necesitas? Necesitas ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente Cristo vino. Nos vio débiles y dice acá, a su tiempo murió por los impíos. Necesitaba Él venir a salvarnos, ¿verdad? Porque nosotros en la impiedad que estábamos viviendo, en esa debilidad, simplemente estábamos yendo hacia la condenación. Entonces, lo que podemos ver acá es que el pecado nos vuelve incapaces de salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros. Si vemos en Salmos 49, 7 al 8, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aunque una persona tenga muchas riquezas, tenga poder, ¿no? Acá sobre la tierra, tenga renombre, sea una persona muy importante, ninguna de este tipo de personas va a poder pagar su propio rescate a Dios. Y si no pueden salvarse a sí mismos, tampoco pueden salvar a nadie, ¿no? La redención no se puede conseguir fácilmente. Por eso es que Jesucristo tuvo que pagar un alto precio con su vida
para que nosotros seamos rescatados. Y de esta manera, por eso es que somos valiosos nosotros para el Señor. Y Él mismo afirma en este texto que ninguna persona puede redimir a otra persona. Y también en Hechos 4:12 menciona algo muy importante que seguramente lo sabes, pero lo vamos a recordar y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Porque acá el texto está mencionando que porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, aún su mismo nombre, significa Salvador, ¿verdad? Entonces, su misión de Jesucristo fue salvar al mundo, agradar al Padre y vencer a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Entonces podemos ver que el pecado nos imposibilita salvarnos a nosotros mismos, porque estamos ciegos y el que anda en tinieblas continuamente está tropezando. En Juan 11:10, por ejemplo, nos menciona, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando nosotros estábamos en pecado, ni siquiera sabíamos que estábamos en pecado hasta que escuchamos el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Y de esta manera el Espíritu Santo nos convenció de pecado y sabíamos a través de su palabra, a través de este mensaje de salvación, entendimos en qué condición estábamos. Pero el pecado no nos ayuda a salvarnos a nosotros mismos. Vamos a ver un poco lo que significa esta palabra pecado, ¿no? El pecado viene de un término hebreo, shada, y bueno, el significado en sí significa que cuando estamos en pecado estamos en pérdida, estamos perdiendo, ¿qué cosa? La vida, la salvación, ¿verdad? También esta palabra significa que estamos extraviados, ¿no? Como anteriormente hemos visto en algún estudio, que nuestra alma estaba vagando, ¿verdad? Extraviada, tropezando sin ninguna meta, y por eso esta palabra también significa que hemos perdido el rumbo, hemos perdido la meta, no sabemos hacia dónde vamos. Y también el pecado lo que ha producido ha sido daños a nosotros mismos. También esta palabra representa que vamos de mal en peor, ¿no? Porque el pecado nos lleva a otro pecado, como acabamos de leer el pasaje, estamos tropezando continuamente, ¿no? El pecado nos lleva a fallar continuamente, estamos fallando. Y estamos errando, ¿no? Porque tomamos pésimas decisiones cuando estamos en pecado. Pero también el pecado pervierte, va dañando, va deteriorando nuestra vida, nuestra mente. La inocencia se ha perdido por completo y eso va pervirtiendo nuestra vida, nuestros pensamientos, y cada vez estamos más englodados, ¿no? En el pecado. Pero es interesante ver que también el pecado tiene una letra muy importante que en el desarrollo lo estaremos viendo. Realmente el pecado es el sello del corazón de Satanás, ¿no? Que solamente quiere el mal de la humanidad, porque él se rebeló contra Dios y es lo mismo que quiere que nosotros hagamos contra el Señor, ¿no? Y por eso cuando Dios le dijo a Adán en Génesis 3, 16, 17 y menciona esto, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba dando una advertencia realmente de vida. Estaba tratando de salvaguardar la integridad de Adán, ¿no? Y cuando Dios nos dice algo en su palabra, estaba entendiendo realmente, ¿no? Que cuando Él habla, Él lo hace en forma profunda. No solamente nos está dando un bosquejo del tema que nos va a hablar o un consejo al paso, ¿no? Cuando Él dice ciertamente morirás, es porque el pecado, que es toda desobediencia a su palabra, realmente trae muerte a nuestras vidas. Y cuando Él le dice ciertamente morirás, pues bueno, nosotros sabemos que Adán y Eva consintieron en su corazón, ¿no? El poder cambiar la palabra, el consejo de Dios por lo que Satanás les estaba diciendo, y ciertamente murieron, ¿no?
Y me he dado cuenta que el pecado pues es todo lo que describe acá en el hebreo, ¿no? Todo lo que acabamos de ver, una lista larga y que realmente produce mucho daño en nosotros. Y no solamente eso, sino que también nos separa de la presencia de Dios y trae muerte, ¿no? Trae muerte a nuestras vidas. En este ejemplo vamos a ver la descripción de esta palabra hebrea shata y vamos a ver la primera letra, ¿no? Que es el shet, y habla que cuando la persona decide pecar, se levanta realmente un muro de separación que impide ver a Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú escuchas la palabra, lees la Biblia, sabes lo que tienes que hacer, pero decides pecar, desobedecer, inmediatamente, espiritualmente hablando, tú levantas un muro de separación. Y este muro, que es el pecado, te impide poder ver a Dios. Y cuando tú dejas de ver a Dios, entonces la gloria de Dios no puede reflejarse en tu persona, porque ese muro de pecado que tú has permitido se ha levantado y se vuelve una barrera, ¿no? Entonces, Adán y Eva ellos estaban en ese cerco de Dios, en ese cerco de pureza, delante de la presencia de Dios. La gloria de Dios vestía sus vidas, pero ellos decidieron ir al otro lado del cerco, ¿no? Donde está lleno de maldad, de impureza, donde realmente gobierna Satanás. Pero ellos decidieron. Entonces, cuando nosotros decidimos pecar, entonces nosotros siempre somos nosotros los que decidimos pecar y levantar muros y barreras entre Dios y nosotros, y simplemente la gloria del Señor nosotros no podemos reflejar por causa de ese muro que se llama pecado, ¿no? Y esto significa justamente esa primera letra Shet. La segunda letra de esta palabra hebrea es el Tet, y el Tet representa a una vasija, ¿no? De barro. Entonces, lo que está mencionando es que el pecado nos vuelve como una vasija de barro, frágiles, débiles, y que el pecado ha dañado. Entonces, ¿qué ha sucedido en nuestra vida, en esta vasija de barro limitada, totalmente frágil, ¿no? Entonces, ¿qué ha causado el pecado en nosotros? Ha causado daño, ¿no? Es como, seguramente tú has visto una vasija agrietada, y que no se puede echar nada porque no soporta o no sostiene lo que le vas a echar, porque se va a rajar mucho más. Ya, eso es lo que justamente hace el pecado con nuestras vidas, ¿no? Nos causa daño, y somos nosotros los que hemos decidido pecar, y entonces nos causamos daños a nosotros mismos, ¿no? Porque hemos puesto en peligro nuestra vida cuando estamos pecando. Y como esa vasija dañada, ya no podemos por nosotros mismos sostener nada. Por eso es que este salmo que acabamos de leer, que simplemente nosotros no podemos redimirnos por nosotros mismos, se refiere también a que el pecado causa de tal manera un daño en nosotros mismos, porque nosotros así lo decidimos, que ya no podemos sostener nada. Entonces lo único que viene en nuestra vida es destrucción, ¿no? Eso es lo que justamente significa. Y la última letra de pecado, en el hebreo, tiene la letra Aleph, que tiene que ver con el eterno. Pero es importante que en la composición de la palabra pecado también tiene este significado. Significa también purificaré o purificará, dando esperanza al pecador a ser perdonado y llevarlo a un estado de restauración y una renovación completa. Entonces me llamó mucho la atención que esta palabra tenga estos términos o estas definiciones. ¿Por qué? Porque el pecador puede ser restaurado, ¿no? Puede ser salvado. Y por eso es que tiene esta letra del Eterno, porque hay esperanza para el pecador cuando se arrepiente, cuando cree en Jesucristo, ¿no? Qué lindo ver de que el pecador puede ser justamente renovado completamente por el poder de la obra en la cruz que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si volvemos a leer el versículo de Romanos 5:6, nos afirma que cuando aún éramos débiles por causa del pecado, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Cristo llegó en el momento oportuno,
Él fue propicio para que nosotros no seamos condenados. Bien, entonces vamos a continuar leyendo en Romanos 5:8, pero este texto lo vas a desarrollar tú. Te voy a hacer las preguntas y lo vas a desarrollar observando el texto. Entonces, en el texto tú vas a poder encontrar las respuestas. Muy bien. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vas a escribir las preguntas en tu cuaderno, lo vas a desarrollar, también escribe el texto y de esa manera observando vas a poder llenar las respuestas. Primera pregunta, ¿en qué condición estábamos según el texto? Muy bien, respondes. Segunda pregunta, ¿qué movió a Dios para que Cristo fuera a la cruz? Ok. Tercera pregunta. ¿Quién crees que merecía morir? Ok. Cuarta pregunta. ¿Quién tomó nuestro lugar? Quinta pregunta. ¿Cómo crees que es el amor de Dios hacia ti? Marca ahí. ¿Es teórico o es práctico? Marcas ahí la respuesta adecuada. 6. Teniendo este ejemplo, ¿cómo crees que debe ser el amor hacia los demás? Bueno, esa sí es una interpretación, es una respuesta personal, ¿no? 7. ¿Alguna vez has hablado del amor de Dios y no lo has puesto en práctica? Da un ejemplo. Eso también es una pregunta personal, ¿no? Muy bien, lo escribes en tu cuaderno. Pregunta 8. ¿Qué produjo este sacrificio de Cristo en nosotros? Muy bien, eso lo respondes según también el texto. 9. ¿Cuál fue el costo que tuvo que pagar Jesús? 10. ¿De qué nos salvó según el texto? Ok, entonces ahí también respondes. Muy bien. Después de haber respondido tus preguntas, vamos a cotejar a ver si es que has respondido bien. Si has respondido bien, vas poniendo un check, ¿sí? Ok. ¿En qué condición estábamos? Según el texto dice que estábamos en pecado, ¿no? En el versículo 8. En que siendo aún pecadores, estábamos en pecado. Pregunta 2. ¿Qué movió a Dios para que Cristo fuera a la cruz? En el versículo 8 también Dios muestra su amor, ¿no? Entonces fue por amor. Bien, 3. ¿Quién crees que merecía morir? Bueno, en vez de Cristo nosotros merecíamos morir, ¿no? Por causa de nuestro pecado. Entonces, porque acá dice Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿quién merecía morir? Nosotros, ¿no? ¿Quién tomó nuestro lugar? Según el texto, en el versículo 8 sabemos que Cristo. 5. ¿Cómo crees que es el amor de Dios hacia ti? Eso es algo ya personal, pero según lo que hemos visto, que el amor de Dios no solamente fue teórico, sino que fue práctico. 6. Teniendo este ejemplo, ¿cómo crees que debe ser el amor hacia los demás? Bueno, es una respuesta personal, pero viendo lo que hemos aprendido, que nuestro amor también debe ser práctico y no solamente teórico. Como dice un pensador chino, dice, el que mucho habla, poco hace, ¿no? Entonces lo que nos toca a nosotros es justamente poner en práctica el amor que hemos aprendido de parte de Dios. ¿Alguna vez has hablado del amor de Dios y no lo has puesto en práctica? Bueno, ahí tienes que dar un ejemplo, ¿no? De repente has hablado de Jesús, de su amor, y después te has estado peleando con tu esposo, con tus hijos, o con el vecino, o con el del carro, o con tu casero. Entonces, el amor que tú enseñas, es teórico, pero también a la vez tiene que ser práctico, ¿no? 8. ¿Qué produjo este sacrificio de Cristo en nosotros? Según el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Entonces, a través de la obra de Jesús en la cruz, nosotros podemos ser justificados y Jesús nos hizo entonces justos ante los ojos de Dios el Padre, ¿no? ¿Cuál fue el costo que tuvo que pagar Jesús?
Bueno, ese versículo 9 menciona que estando ya justificados en su sangre, entonces el pago que él tuvo que pagar fue su sangre. La pregunta 10 es, ¿de qué nos salvó? En el versículo 9 también dice, por él seremos salvos de qué? De la ira. Entonces nos salvó de la ira de Dios, y la ira tenía que ver con la condenación eterna. Entonces él nos salva de esa ira, ¿no? Muy bien, entonces aquí hemos podido ver la cotejación de las preguntas. Si tú has respondido cada uno bien, cada pregunta vale 2 puntos. Y si has desarrollado las 10, entonces tienes 20. Para poder reforzar todo lo que acabamos de ver, vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 5, 9, 10. Dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese, podemos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces, a través de este versículo podemos ver la reafirmación de este versículo de Romanos 5:8. Continuando con la lectura de este pasaje en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otro de los resultados del sacrificio de Jesús es que hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este pasaje? Que nosotros éramos enemigos de Dios. El pecado nos hizo enemigos, nos hizo adversarios de Dios. Así como Satanás es adversario de Dios, nosotros también, estando en pecado, éramos adversarios, porque hacíamos justamente lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora, dice el texto, si la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios y a través de Jesucristo ha sido restablecida nuestra amistad que se había perdido por causa del pecado, la vida que Jesús dio en la cruz nos va a salvar. Entonces, por eso, ahora que hemos sido rescatadas, debemos vivir agradecidas y alegres por nuestra relación con Dios que ha sido restaurada. Porque gracias al amor práctico de Jesús, ahora ya no somos enemigas de Dios, sino somos amigas de Él, como dice en otra versión. Como tarea has podido desarrollar las preguntas, ¿verdad? Ya verás tú misma cuánto de nota te has sacado, pero lo importante también es que puedas aprenderte estos versículos de Romanos 5, 8 y 9, lo puedas aprender y en tus propias palabras puedas explicar qué es lo que significa para ti. Estos textos son claves para poder llevar las buenas noticias a otra persona. Entonces anímate a poder compartir también lo que vas aprendiendo a personas que no conocen del Señor y de esa manera ellos también puedan tener esa experiencia de reconciliación con el Señor. Muchas bendiciones y que el Señor te use grandemente.